El análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, las plataformas de internet. Ya saludándolo desde la capital de la República, una lluviosa capital. Vaya descarga que ha caído en algunas zonas de la misma, pero bueno, se va limpiando el ambiente que nos había hecho sufrir hace algunos días. A partir del 15 de junio, el costo de transporte en la capital tendrá un incremento de $1. Así lo anunció el secretario de Movilidad, Andrés Layún. Joe Biden inauguró formalmente la segunda plenaria de la Cumbre de las Américas, llamó a trabajar juntos para demostrar el poder de la democracia. Hoy en un momento más platicaremos con Carlos Pascual. Fíjense que bueno, pues el que llevó la voz de la no exclusión a la cumbre fue el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Pidió abrirse de modo fraterno para reconstruir instituciones e integrar a la región. Por cierto, podría acabar quedándose con el avión presidencial Alberto Fernández. Hoy el presidente dejó entrever la posibilidad de venderle el avión. El presidente, no es presidente Juárez, es José María Morelos, ya no me acuerdo cómo se llama el avión presidencial. Sandra, me lo recuerdan, por favor. Bueno, el TP-01 es José María Morelos, no el anterior, era pues como hace años que no vuela, pero bueno, podrían acabar vendiéndoselo, ni más ni menos que a Fernández. Esto lo sugirió hoy el presidente. Esta tarde, hace un ratito, conversé con la secretaria Tatiana Cloutier, quien participó en el foro de ministros de la cumbre, y nos dijo lo siguiente. Sería difícil pensar o no apropiado, vamos a ponerlo en estos términos, que los ojos se volvieran a poner en los países que han venido repitiendo. Creo que México tiene la capacidad, tiene la fortaleza, tiene los perfiles propiamente de quienes han sido de poder proponer o de poder influenciar para que la propuesta que México avale pues tome fuerza. Hablábamos del BID, en este caso con la secretaria Cloutier. En Aquismón, San Luis Potosí, encontraron 7 cuerpos sin vida en la comunidad del Jabalí. Líderes de Va por México ratifican que irán juntos, dicen ellos, en las elecciones del 23 y el 24, y el presidente le volvió a lanzar un canto de sirena al revolucionario institucional de vénganse para acá. Ellos firmaron una moratoria constitucional. No habrá reforma a la Constitución en los próximos años. En más información, quiero decirle que pues la inflación se ubicó en 7,65 durante la segunda quincena de mayo, según los datos publicados por el INEGI, y bueno, pues sigue siendo un tema muy relevante a nivel global. Ve usted las economías europeas, ve usted las economías también americanas, todas sufriendo con el tema de los incrementos de alimentos. Y bueno, pues mientras Rusia siga deteniendo la exportación de granos de Ucrania, pues no se ayuda. Una buena parte de este problema lo ha generado la invasión rusa a Ucrania. Por cierto, hoy le voy a presentar una conversación que tuve con el embajador Sergiy Kислitsa. Él es el embajador de Ucrania en Naciones Unidas. Hablamos de este tema de los alimentos y la conversación tiene efectivamente muchos elementos. En más información, quiero decirle que el candidato colombiano Rodolfo Hernández dijo que su vida corre peligro y canceló actos públicos hasta que ocurra efectivamente la segunda vuelta. La jefa de gobierno dice que pues no le preocupa en este caso que el tribunal haya señalado como pues una persona que quebrantó las leyes en la revocación de mandato. Ella y varios gobernadores dice que no le preocupa en absoluto. Ella dice que con su conciencia está tranquila. Me permite, hagamos una breve pausa, regresamos. Formación, tiene un amplio currículum, pero todos lo recordamos por haber sido el embajador de Obama en nuestro país. Yo le agradezco mucho a Carlos Pascual que hoy converse con nosotros. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Un gusto estar con ustedes. Déjame empezar, embajador, aprovechando tu sensibilidad y por supuesto el conocimiento que tienes de Ucrania con un apunte. Esta mañana entrevisté a Sergiy Kислitsa, que es el embajador ucraniano en Naciones Unidas, y yo he quedado sorprendido. Te pido que me compartas tus sentimientos,
tus, digamos, análisis sobre el heroísmo del pueblo ucraniano, que ha decidido defender su integridad, su soberanía, por supuesto defender la idea de la democracia como un elemento que nos convoca a todos. En fin, yo, por supuesto, no tengo ni de lejos el conocimiento que tienes tú de aquella región, pero he quedado emocionado de ver el entusiasmo con el que un pueblo puede defender sus grandes valores. Supongo que en América deberíamos recordar eso con cierta frecuencia. Embajador Pascual. Yo tuve oportunidad de ser embajador de Estados Unidos en Ucrania también. Creo que he visitado cada provincia de ese país. He visto el sentimiento que los ucranianos tienen para reclamar su independencia. Tenemos que recordar que este fue un país que por siglos tuvo solamente 3 años que fue independiente y finalmente consiguieron algo que es fundamental para ellos, reconocerse como país, como ucranianos. Después de la anexación por Rusia de Crimea, logró el presidente Putin hacer algo que nunca ningún otro político había podido hacer, consolidar la visión de ser ucraniano en una manera que nunca se puede ver anticipado anteriormente. Y entonces cuando Rusia decidió invadir a Ucrania, para los ucranianos era un asunto de defender algo por qué habían trabajado por siglos. Esto era su país, su vida, y iban a resistir en cualquier manera que puedan contra la invasión de Rusia. Y Rusia lo ha sentido en una manera muy fuerte. Creían que iban a entrar al país y dentro de 4 o 5 días conquistar el Capitolio Kiev. No lo pudieron hacer. Los ucranianos lo rechazaron, los empujaron para afuera. Rusia tuvo que reformular un objetivo totalmente nuevo para tratar de conquistar el este del país. Pero lo que hemos visto del otro lado es, con toda la resistencia ucraniana, lo que ha hecho Rusia es bombardear, es atacar sitios civiles, hogares, hospitales, y están haciendo partes de Ucrania como piedra. Y entonces, dentro de este contexto, tenemos que ver esta guerra, una resistencia con mucha valentía, pero del otro lado, una reacción Rusia que no es humana, es brutal y es contra civiles para tratar que eventualmente Ucrania se rinda, algo que no van a hacer. ¿Ya? Es absolutamente heroica la forma en que están defendiendo su país. Probablemente haya sido el último que escribió Madeleine Albright, Carlos, decía, en Ucrania es el frente donde está discutiendo el mundo liberal frente a este que llaman ahora el mundo iliberal, ¿no? Las autocracias. ¿Tú coincidirías con esa lectura? Tenemos que recordar la foto entre el presidente Xi Jinping y el presidente Putin en febrero en la Olimpiada de Beijing. Y se prometieron ahí una amistad sin límite. Pero lo que querían presentar era una alternativa de orden contra Estados Unidos, contra Europa, contra los países democráticos, que los países autoritarios podían ser más eficientes. Y lo que hemos visto ahora es que esa propuesta no tiene valor. Rusia ya no puede representarse como una alternativa al orden mundial. No ha podido lograr la victoria que creía que iba a poder hacer, y no lo ha hecho porque ha sido arrogante, que no ha tenido los ejercicios con los equipos que debe haber tenido. No tiene el tipo de equipo que han dicho moderno que podían lograr ganar una guerra contra un país que sea todavía más pequeño al lado. Y lo que hemos visto es que esta promesa de una alternativa no funciona. China obviamente tiene que tomar decisiones. China depende más en la conexión que tiene con el oeste, con Estados Unidos, con Europa, con Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos, que con otros países autoritarios. Obviamente mucho más que con Rusia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una explosión
de una orden que teníamos anteriormente, de una propuesta que China y Rusia habían puesto en la mesa, en donde vemos una tensión nueva entre los países que son democráticos, pero quieren seguir un mundo en donde puedan avanzar los intereses globales y económicos. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo que hemos visto es, después de la pandemia, después de esta guerra, después de la explosión en los precios de los commodities que estamos viendo el día de hoy, vamos a tener que reconstituir una nueva idea de orden para llevarnos para frente en el futuro. Un desafío de gran calado. Te muevo, embajador, si me lo permites, a las Américas. Si uno echa un vistazo a lo que ha sido la historia de los últimos 60 años, vemos que los Estados Unidos tienen como fases incluyentes, ¿no? Desde Kennedy hasta Obama. Ahora te preguntaré si Biden tiene o no un proyecto así, con alternativas o con flujos de desatención. Recordamos todo el periodo Bush diciendo, Bush 43, estamos atendiendo el tema del terrorismo, no tengo tiempo de ocuparme de las Américas, y por supuesto Trump, que quería poner un muro ahí. En estos momentos, entre estos ciclos que tiene la potencia hacia las Américas, de un ánimo incluyente, por supuesto reseño el de Clinton, que en la época de los 90, tenemos la primera cumbre de los 90 con el consenso liberal. Biden tiene una idea, desde tu punto de vista, embajador Pascual, incluyente de hacia dónde deberían moverse las Américas. He oído muchas críticas en el sentido de que lo que está haciendo es tratar de llevar la política norteamericana a todas las regiones, y que también busca una combinación entre Kennedy, Obama y Clinton, que formarían parte legítimamente de sus tradiciones. ¿Tiene en suma Biden una idea clara de qué hacer a partir de esta cumbre de Los Ángeles con el hemisferio, embajador Pascual? Leonardo, yo creo que es una buena pregunta porque estamos en un periodo muy difícil. De un lado, creo que Biden entró a la oficina con una idea clara, que quería hacer enlaces con todo Latinoamérica en una manera mucho más cercana que lo que hemos visto anteriormente. Durante la época de Trump, lo que vimos es un enfoque en una situación, en un tema que era la migración. Y obviamente tenemos que tener enlaces que son económicos, políticos, sobre la seguridad, sobre la educación, sobre la humanidad, sobre la parte cultural. No lo estamos viendo el día de hoy, y lo que hemos visto es un mundo mucho más complicado de lo que pensábamos que íbamos a entrar, en parte por el seguimiento de la pandemia, en parte por esta guerra, por parte de lo que hemos visto en la explosión de los precios globalmente. Entonces, ahora es un punto, yo creo que absolutamente clave, y cada país en las Américas tiene que tomar la oportunidad para decidir qué va a ser mejor para el futuro de ese país y cómo mejor se hace relevante en el mundo que tenemos el día de hoy. Y pongo esto en el contexto de México particularmente, porque lo que estamos viendo es un reconocimiento que tenemos que seguir con lo que algunos están llamando friendshoring o nearshoring, llevando las cadenas de valor que tenemos por todo el mundo y acercándolas a los sitios en donde están los mercados, en donde está la industria, en donde está la manufactura. Y el día de hoy México tiene esa oportunidad, pero hay una parte clave que está aconteciendo también, que tiene que ver con cambio climático y el compromiso que estamos viendo al mismo tiempo por todo el mundo, que tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono y tenemos que tener un mundo sustentable. Y es irónico que al mismo tiempo que tenemos esta guerra que está subiendo los precios de los combustibles, al mismo tiempo el mundo está diciendo, ¿sabes qué? Para salir de esta situación, tengo que tomar en cuenta una transición más fundamental que es necesaria para otro tipo de energía que nos debe mover el futuro. Y entonces aquí yo creo que hay una parte clave. Para México, una oportunidad de integración más fuerte, más importante con Estados Unidos y Canadá, pero tomar este momento para trabajar con Estados Unidos y Canadá, para crear la infraestructura y los sistemas de energía que miran la seguridad del futuro.
no solamente del día de hoy, pero que van a ser clave para la seguridad y el éxito económico y político para el siglo XXI. Absolutamente. Hace un momento, embajador, conversaba con la secretaria Cloutier, me recordaba que somos el segundo proveedor de la economía norteamericana, y en esta lógica del ally shoring o friend near shoring, dejémoslo ahora, porque no sé si estamos en plan friend shoring, pero bueno, estamos cerca. El tema de la energía es absolutamente fundamental. Le preguntaba si ya quedó absolutamente diáfano después del intento de reforma eléctrica que se hizo en México. Me decía ya que sí, pero yo tengo la impresión de que quedaron todavía, o quedó un escenario incierto y todavía fragmentado para trabajar en una idea de convergencia en la región completa, embajador. Mira, yo lo pondría de este punto de vista. Particularmente, déjanos concentrar atención en el sector automotriz. Para el futuro ya hemos visto que el futuro de esta industria es el vehículo eléctrico. Para ser competitivo, Norteamérica tiene que recrear las cadenas de valor que sean basadas en energía limpia para la creación de un vehículo que está hecho específicamente para el propósito de reducir emisiones. Entonces, para ser competitivo no va a ser solamente cómo se maneja y anda el vehículo, pero toda su línea de producción, la cadena de valor. Entonces, lo que tenemos que estar mirando ahora es no solamente el cambio para este año, el año que viene y en 2 años, pero estos son cambios en donde tenemos industrias que tienen valores de 100 miles de millones de dólares. Y el proceso de cambiarlo y toda la infraestructura que va a ser necesaria para ser exitosa en esas industrias tiene que tener un proceso. Y aquí yo creo que hay una gran oportunidad, porque en Estados Unidos se quiere invertir dentro de México. Hay una gran posibilidad para energía renovable, con el sol, con la energía eólica y con esos dos en la producción de hidrógeno. Yo creo que estamos al punto ahora que sí se puede debe de enfocar en cuáles son los cambios que se puedan avanzar en el corto plazo y empezar ahora en el corto plazo, que van a hacer una diferencia fundamental en la competitividad de México, de Norteamérica, y mirando la economía del futuro, en donde nos tenemos que cambiar y adaptar, que va a ser diferente de la economía que tenemos el día de hoy. Yo creo que es clarísimo el argumento. Finalmente, embajador, preguntarte, ahora que están reunidos efectivamente en Los Ángeles, los líderes, los que fueron, hay otros que dicen que no han ido porque no se incluye a todos. Tu experiencia como diplomático, tú naciste en Cuba, ¿tiene sentido abogar por incluir a un régimen que no ha cambiado? A ti te tocó vivir de manera directa el intento de Obama de descongelar las relaciones, se incluyó a Raúl Castro en la cumbre de Panamá. Yo pensaba, además de Cuba, si tiene sentido incluir una Venezuela que todos los foros que ha tenido, incluidos los diálogos en Santo Domingo, han sido para alargar efectivamente el proceso. Y uno ve, pues, los que tienen hoy 60 años, dicen, Cuba no parece destinada a cambiar, a pesar de lo dramático que estoy diciendo, o Venezuela lleva 20 y tantos años sin que haya un ánimo de cambio. La idea de integrarlos a la cumbre, desde tu punto de vista, ¿puede tener algún efecto benéfico para acelerar cambios en estos regímenes autoritarios, embajador Pascual? Creo que el tema de integración es importantísimo y es fundamental para avanzar en una manera más lógica, con más seguridad, con más cooperación en la parte de todos los países. Pero para poder hacerlo, se tiene que tener una base de confianza. Una de las cosas que me impactó muchísimo, que era un asunto que era muy sensible para la comunidad cubana-americana en Estados Unidos, era el tema del comunismo. Pero lo interesante era que el presidente Reagan, un presidente republicano que fue reconocido por los cubanos americanos, los venezolanos, como un campeón de la democracia.
¿Y qué fue lo que le dijo el presidente Reagan a Gorbachev? Le dijo, tumba este muro. Y yo creo que ese principio de tener confianza en los valores que tenemos de la democracia y tener confianza que exponiendo esos valores que vamos a acabar con un mundo que sea mejor para todos. Pues ahí está el desafío con estos países que, bueno, pues siguen teniendo procesos políticos heterodoxos respecto a los regímenes constitucionales del resto de América. Embajador Pascual, un privilegio, ya te robé bastante tiempo. Han sido 3 temas, pero siempre es un privilegio conversar contigo. Un gran abrazo. Renato, muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias. El embajador Pascual, bueno, pues revisamos ya 3 temas, todos ellos de enorme relevancia. Vamos ahora contigo, Sara Pablo. Estás en Oaxaca. Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una reunión con funcionarios federales y con 31 presidentes municipales de la zona de Oaxaca, donde pasó el huracán Ágata, que dejó a su paso 100,000 personas afectadas, 28,000 viviendas dañadas, mayoritariamente pues casas de lámina, madera y palma, 9 personas fallecidas y al menos 4 desaparecidas. Acompañado de su gabinete, se llevó a cabo esta reunión de evaluación y bueno, pues comprometió que los recursos que se van a entregar, una parte serán directamente para los presidentes municipales, para que ellos se encarguen justamente de llevar a cabo las obras a nivel local. El jefe del Ejecutivo dijo que bueno, pues el ejército está ocupado, estaba el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien ha sido comisionado para llevar a cabo estas labores de ayuda a los damnificados del huracán, y dijo que pues él tiene pendiente el Tren Maya, tiene pendiente también algunos sucursales del Banco de Bienestar, algunos otros campamentos de la Guardia Nacional, lo mismo la Marina y otros secretarios, de modo que les pide a los presidentes municipales pues que ellos también cooperen y lleven a cabo estas obras a nivel local. Fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien hizo un balance de la situación. Como ya lo citó el señor gobernador, 31 municipios, 25,134 familias damnificadas, más de 100,000 personas afectadas, 28,021 viviendas dañadas, 8 municipios afectados por el colapso del sistema de agua, 70,082 usuarios sin luz eléctrica en 21 municipios, 560 kilómetros de carreteras y caminos dañados, 16 puentes colapsados, 9 fallecidos desafortunadamente y 5 desaparecidos, comunidades afectadas por lodo, tierra, piedra, todo lo que les dejó el movimiento del agua, daños en la infraestructura de una estación naval y un muelle, árboles caídos, cultivos dañados de café, papaya y ajonjolí, afectaciones en telefonía. Y bueno, pues decir, Leonardo, que el presidente comprometió que estará aquí dentro de 8 días, el viernes, para una reunión con estos 31 alcaldes de municipios que han sido declarados en zona de emergencia. Y bueno, pues va a decirles ya qué presupuesto se les va a entregar. Por lo pronto, el día de mañana tiene la reunión del Gabinete de Seguridad, la conferencia de prensa y después, si las condiciones climatológicas lo permiten, pues estará también sobrevolando 4 municipios afectados. Como sabe, en estos momentos Oaxaca está de luto. Por 6º año consecutivo, Oaxaca sufre un desastre natural. En los 6 años de mi gobierno hemos tenido que enfrentar huracanes, terremotos, pandemias, de todo. Pero este es un pueblo fuerte, señor presidente, que tiene la capacidad para ver de frente la tragedia y salir adelante. Pero siempre es importante una mano amiga como la que usted hoy le ha dado a Oaxaca desde el primer momento de la tragedia. Y bueno, pues ya en cuestiones políticas, hoy el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que él quiere ser precandidato presidencial del PRI a la presidencia, más allá
de que le pudieran dar algún cargo, algún embajada o consulado en el gobierno federal, Leonardo. Bueno, oye, y que hoy estuvo también el exgobernador de Chihuahua, ahí en Palacio Nacional. Bueno, son temas que, bueno, se van efectivamente ligando. Vamos ahora a escuchar un fragmento. No, me dice que ya tengo a Alejandro Aguirre, no, vamos con Alejandro Aguirre. Alejandro Aguirre, pues creo que están confundiendo en Palacio Nacional, te pido que los invitas, Jalapa con Mérida, ¿no? Creo que hay una confusión de ese tamaño. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Invítalos. Hola, o invítanos. Leonardo, buenas noches. Pues, tal como lo comentas, y mira que yo me sorprendí cuando escuché que Ricardo Mejía decía justamente en la mañanera que Marlon Botas había sido detenido o capturado en Mérida, cuando en realidad se entregó en Jalapa, Veracruz. Y esto... Lo oí, sí. Y llama la atención porque a lo mejor, Alejandro, perdón, déjame hacer un mal chiste, a lo mejor el Tren Maya va a pasar ahí también por Jalapa. No lo dudaría con este tipo de equivocaciones, Leonardo, porque te la pongo así, acá la propia Fiscalía de Veracruz, después de un comunicado bastante desafortunado, confuso, tuvo que aclarar que Marlon Botas se había entregado en Jalapa y no había sido capturado en Mérida, sino que se capturó después de un cateo de una propiedad de su abuela allá en Mérida, Yucatán, y se entregó en Jalapa. Pero bueno, parece que no le informaron a Ricardo Mejía, o continúan estos hierros, que el propio Mejía se equivoca allá en México. ¿Qué ocurrió? Pues Marlon Botas tuvo hoy su audiencia de vinculación a proceso, Leonardo, se tuvo que ampliar, arrancó ayer, sin embargo, hoy finaliza, y Marlon Botas es vinculado a proceso, y el juez le da 2 años de prisión preventiva para evaluar su caso, para trabajar su caso. De hecho, la familia de la víctima destaca que es el inicio de la justicia. Recordemos que Marlon Botas presuntamente dio muerte a su novia, Montserrat Bendímez, en abril del año pasado. Marlon Botas llevaba ya más de un año prófugo y había ofrecido entregarse a través de un video siempre y cuando sus padres fueran liberados. Y es que sus padres también fueron aprehendidos en la Ciudad de México por haber facilitado el escape de Marlon Botas. Comento algo, derivado de este asunto tan lamentable, Leonardo, se presentó aquí en Veracruz la ley Monse, que justamente lo que busca es cortar las redes de ayuda para los feminicidas, para que cometan su delito o para que huyan. Por esta causa es que justamente los padres de Marlon se encuentran presos y tampoco tienen acceso a fianza. Tanto los padres de Marlon como el propio Marlon ya se encuentran en prisión. Dice Marlon Botas que lo que ocurrió con su novia fue un accidente, que él no lo mató. Sin embargo, pues Marlon Botas no tiene, de acuerdo a la información disponible, las pruebas suficientes para comprobar que se trató de un accidente y no de un feminicidio. Vaya caso, y la cara cambió, Leonardo, porque Marlon sonrió cuando fue capturado a los medios de comunicación. Hoy su cara fue otra, Leonardo. Muy bien, pues te mando un gran abrazo, profesor, cuídate mucho. Fuerte abrazo, Leonardo, gracias y muy buenas noches. Igualmente, y bueno, pues en Puebla hay novedades del caso Monzón. Este asunto pues ha dado un giro de pronto pues muy revelador. Hoy se publicó un video de una exmujer de Javier López Zavala, que está en principio pues es uno de los sospechosos de haber mandado en este caso asesinar a quien fuera su pareja. El tema tiene pues mucha amiga, pero voy contigo, Omar Hernández, adelante. En San Luis Potosí, un asesinato múltiple se registró este jueves en el municipio de Aquismón, que se encuentra en la Huasteca de San Luis Potosí, confirmó ya la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las víctimas fueron abandonadas en un camino de terracería en una comunidad denominada El Jabalí. De manera preliminar, por los rasgos físicos, se presume que son mayores de edad, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de los 7 masculinos, quienes fueron trasladados al servicio legista. Se está haciendo un amplio operativo en la región por la Guardia Nacional, por la Guardia Civil, y por lo pronto las autoridades tienen los indicios de que estas personas fueron asesinadas en otro punto, incluso pudieran ser originarias de otros estados, así nos dice la Fiscalía, y fueron dejados sus cadáveres en este lugar. Pues esta masacre ahí en San Luis Potosí enciende los focos de nuevo a las autoridades de esta entidad que han visto el incremento de la violencia en esta zona. Este es el reporte. Bueno.
Gracias, y en un momento más nos ocuparemos del caso Monzón y las revelaciones de este hombre, Javier López Zavala. Como digo, apareció un video y también pues ahora escuchaba a nuestra corresponsal a lo largo del día decir que se iba a casar ya con una tercera o cuarta mujer, no lo sé, pero tiene un largo antecedente de agresiones contra las mujeres. Hoy me llegó un libro, Acuso Recepción, Raúl Cremú y el doctor Héctor Hernández Bello escribieron este libro, Pandemia, un cuerpo médico la enfrenta. Dice, cuando la voz oficial era quédate en casa, los pacientes requerían hospital cuando ya era demasiado tarde. En el país hubo un sinnúmero de fallecidos cuando pudieron haber sobrevivido. Son las conversaciones entre este gran escritor y periodista que es Raúl Cremú y el doctor Herrera Bello, mismo que leeré con toda atención y los invitaremos a platicar del texto. Pausa, volvemos. Y seguimos con la información. Platicamos con la secretaria Cloutier sobre la cumbre de las Américas. Vamos a platicar también con otro de los protagonistas. El presidente del CCE estuvo allá en Los Ángeles, Francisco Cervantes. Presidente, bienvenido. Leonardo, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido, presidente. Pues preguntarte y rogarte que le cuentes al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, ¿cuáles son los temas más importantes en el ámbito empresarial, en el sector privado, en la agenda de discusión hemisférica, lo que se discutió allá precisamente en Los Ángeles? Bien, una agenda muy intensa, muy interesante, y bueno, te platico un poquito uno de los puntos importantes, ¿no? Uno fue muy encaminado al crecimiento económico de la región, y también sobre este punto, pues algunos puntos que se manejaron, que fue el de la pobreza, la desigualdad, el tema de cambio climático, que es muy importante, cómo ir armonizando la parte comercial con la parte de cambio climático y medio ambiente. Entonces, estos son muchos los puntos que se discutieron. Y en las otras metas que tuvimos ya más en corto con México, pues mucho como el aprovechamiento del TEMEC, ¿no? Uno de los puntos que se destacó en casi en todas las mesas, el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Eso también el presidente Biden lo subrayó mucho en el mensaje que tuvo hoy, el de las 11 de la mañana, el apoyo a las MIPYMES. Son estos los puntos que hicieron, ¿no? Por otro lado, con mucho interés, yo creo que México fue de los países que tuvo más dinamismo en la cumbre. El tema de la inversión, hay mucho interés, y nosotros fue en el que nos enfocamos, ¿no? A platicar mucho las cuestiones competitivas que tiene nuestro país para la captación de inversiones, principalmente por las tensiones que hay en Asia, en Europa. Cómo México juega un papel muy importante, ¿no? Sobre todo por el tema dependemos unos de otros, claro. Que han subido mucho. Oye, presidente, los gobiernos van y vienen, pero los sectores privados, que son los que hacen que la economía se integre o no se integre en el sentido que va, mantienen un diálogo abierto, mantienen cercanía, sintonía, van desarrollando una agenda no solamente para desahogar los temas cotidianos, sino una agenda de futuro, ¿no? Pensar la región, no sé, de aquí al 2040, presidente. Así es, fíjate que eso son parte de las agendas que tenemos, y ya en preparativos y sobre todo con muchísimo interés hacia la agenda que se está construyendo para julio, que es el CEO Dialogue, que lo vamos a tener en julio en Washington, con México, Estados Unidos, ¿no? Los CEOs son muy importantes este diálogo. El último fue en medio hace 2 años, ahorita va a tocar con la pandemia, se extendió, y ahorita va a ser en Washington, ¿no? Pero también coincide con la visita que va a tener el presidente López Obrador con el presidente Biden, una visita bilateral muy importante. ¿Ahí van a coincidir en el tiempo? Pues no, estamos buscando que coincida. Nosotros lo tenemos 18 y 19 de julio, y vamos a buscar hacer todo lo posible por coincidir, que sería muy interesante que pudiera el señor Biden estar en medio de la reunión de los presidentes.
Oye, porque la reunión de Mérida, yo recuerdo que fue muy exitosa, ¿no? Muy alentadora, esta idea que había trabajar juntos. El tema es que pues se nos ha metido el asunto de la energía, ¿no? Como un elemento divisivo. Yo no sé si el tema de la energía ya queda desde tu punto de vista, presidente, atrás, una vez que se resolvió el asunto de la reforma, o más bien que no se aprobó la reforma eléctrica. Presidente. Así es. Pues fíjate que precisamente después de esto ha tenido mucho interés la parte de inversión en México. Y los 22 bailo, pues es parte de la agenda, ¿no? Pero también hoy con la reunión con los canadienses, que fue muy importante, y sobre todo con una gente muy cercana, que no es ministro Trudeau, es de también un CEO bailo con Canadá, ¿no? Así como lo tenemos ya con algunos otros países, ya que le llamamos de otra manera, pero hay uno con Francia, hay con España, hay con otros países, pues Canadá también, aunque tenemos pláticas muy frecuentemente, ellos quieren también ya que tengamos una mesa redonda entre los dos países de hombres de negocios. No. Oye, ¿y con América Latina tienes mucho diálogo con tus contrapartes, presidente? Sí, claro, tenemos con nuestras contrapartes, hay muy buen diálogo. Pero ahora también vemos mucho interés también de los gobiernos. Platicamos ahí con la gente de Colombia y del gobierno, aunque está habiendo cambio de gobierno, en este día están en elecciones, y también platicamos con Chile, con el presidente de Chile. Tuvimos ahí la oportunidad de platicar con él, y bueno, pues hay mucho interés en tener toda relación con México, ¿no? Las agendas, te digo, estoy muy intensas. Yo también veía al canciller, todo el mundo estaba muy solicitado, el canciller de México, Marcelo Ebrard, había mucho interés, con Tatiana también, es más, tuvo que quedar gente de Tatiana, que también para atender varias reuniones, ¿no? Y el embajador Montezuma también con mucho dinamismo. Fue la delegación más solicitada en esta cumbre de las Américas. Ya, muy bien. Pues, presidente, ¿algún apunte más? No, estamos, pues nada más lo del tercer paquete, que fue mucho de las preguntas. Yo buscaré al presidente la próxima semana para ver si ya podemos anunciar el paquete. Hay muchísimo interés. Sobre todo las cosas y las inversiones para su que nos dirían la fecha. En la reunión con Kamala Harris y Blanca Treviño, pues ahí platicaron mucho de las empresas para el sur sureste, ¿no? Hay mucho interés. Sí. Pues pendientísimos, presidente, un gran abrazo. Muchas gracias, Leonardo. Saludos a ti al auditorio, muy buenas noches. Gracias. Francisco Cervantes, el presidente del CCE, participó también en la cumbre de las Américas. Bueno, dos temas. A mí no deja de sorprenderme que el presidente se reúne con los gobernadores. Veo que se reunió con Mauricio Curi y con su jefe de gabinete, Rogelio Vega. Dice el presidente, tratamos lo del proyecto de abasto de agua y el desarrollo urbano financiado casi en su totalidad con recursos del Estado y con una aportación menor, pero significativa del gobierno federal. Y sale el gobernador Curi a declarar que bueno, pues que el PAN debería repensar su alianza con el PRI. Unos van alineando, ¿no? Yo creo que pierden mucha autoridad. Un gobernador podría decir, oiga, ¿sabe qué? Yo no quiero estar hablando de eso, yo estoy gobernando mi entidad y no tengo por qué estar entrando esto, pero no sé si hay algo que tiene que ver con nuestra cultura política, ¿no? Decir, bueno, si tengo aquí al presidente, pues más vale que declare algo que le guste, no se me vaya a enojar. Y sí, hay algo así como, como si no fuese un diálogo entre ciudadanos, es decir, bueno, yo opino esto, soy el gobernador, este señor es el presidente, o a lo mejor opina eso Curi, ¿no? Vaya usted a saber, yo no lo sé, pero no dejo de ver un cierto déjeme a ver si lo fraseo bien, como un oportunismo temeroso, ¿no? Así como que más vale que quede bien con el presidente, no me la vayan a tomar mal, y entonces digo algo que él mismo ha estado diciendo, y bueno, pues busco congraciarme. No sé si esto garantice, o sea, mejor o peor para los queretanos, pero no se ve bien, no se ve bien porque pues podrían
pues, un gobernador del PAN decir, oiga, me tengo que estar metiendo en esto. Hace un ratito oía a Diego Fernández Ceballos con Azucena Uresti decirle, pues yo no tengo ahorita por qué meterme a romper o hacerle, en este caso, eco al presidente en una tesis, ¿no? Es decir, ya tiene bastantes problemas. No sé, mi impresión es que Curi a lo mejor podría ser más recatado en eso, pero a lo mejor estoy descontextualizando la forma en que lo dijo y él en el fondo lo cree. La verdad es que no lo sé, yo por eso se lo platico a usted en el plano más absolutamente especulativo que se pueda. Es más, dejo la política por el día de hoy y abro una ventana a los temas musicales. Vamos a la pausa, a la muy gustada pausa musical con Javier Lozano. Nos vemos aquí la semana próxima. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.